¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos ya a esta última sesión de este curso de este diplomado que tenemos en comunicación política. Pues el día de hoy es la última sesión, ojalá sea de su utilidad. Ya saben que conmigo pueden participar en cualquier momento, pueden poner una manita por ahí, poner algún comentario en el chat o simple y sencillamente abrir su micrófono. Y el día de hoy vamos a ver unos temas simplemente para conclusión. Y con eso terminamos ya su diplomado que posteriormente les harán llegar sus reconocimientos. Bueno, estábamos hablando el día de ayer de este tema del Parlamento abierto y ahora pues también tenemos que revisar que en este tema de la comunicación política pues se debe legislar a favor de un gobierno abierto. Es decir, como platicábamos ayer, debe haber una comunicación entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, pero también es responsabilidad del poder legislativo crear nuevas normas que fomenten el gobierno abierto, el parlamento abierto y también la justicia abierta. Se necesita que trabaje fuertemente el poder legislativo de nuestro país para crear las autoridades como un gobierno abierto. Todas las autoridades, como vimos ayer, inclusive los órganos autónomos, deben de trabajar a favor de un gobierno abierto, ¿no? Y esto debe plasmarse en la legislación. No solo debe ser reglamentos o lineamientos de las diferentes autoridades, sino también debe plasmarse directamente en la legislación. Entonces, bueno, los legisladores deben de apoyar y aprobar leyes que favorezcan políticas públicas de gobierno abierto entre todos los poderes y entre todos los órganos de gobierno. No hay que olvidar que esto también debe de incorporarse en las legislaciones locales, en los ayuntamientos, en los gobiernos de los estados. No solamente podemos hablar de las autoridades federales, inclusive ya lo veremos posteriormente, pues hay ayuntamientos ya en el país, hay presidencias municipales ya en el país donde tienen sus cabildos vía internet. Ya en algunos municipios podemos ver en vivo qué se dicen en los cabildos, qué se discute ahí dentro de los cabildos, cómo aprueban determinados reglamentos, determinadas normas, tanto las regidoras, los regidores, el presidente municipal, pero es en pocos municipios todavía en el país donde tenemos esta comunicación, estas sesiones públicas. Habrá que seguir trabajando mucho para que las sesiones de los cabildos también sean públicas, pero en todos los municipios del país. Yo sé que en el país tenemos muchísimos municipios, pero ojalá en un futuro tengamos esta comunicación con nuestros cabildos, con nuestras presidencias municipales. Por ejemplo, si yo les pregunto, pues, ¿qué se está resolviendo en el cabildo de su municipio en este momento, en su ayuntamiento? Pues no sabemos realmente. Si tuviéramos sesiones públicas en vivo, imagínense, podríamos estar viendo todos los días exactamente qué se está discutiendo en un cabildo, como sucede con los máximos tribunales en nuestro país. Cuando sesiona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros podemos ver en vivo las sesiones y las discusiones. Lo mismo sucede en el Tribunal Electoral, cuando sesionan la sala superior o las salas regionales, podemos ver en vivo las discusiones y esas sesiones y cómo se votan y se aprueban diversos asuntos. Pues lo mismo debe suceder a nivel municipal. Ver los cabildos, ver las discusiones, ver los reglamentos que se aprueban, ver qué se está utilizando, no el presupuesto que tiene ese cabildo, ese ayuntamiento, vía internet en vivo, pero claro, hay que empezar por lo primero, que como les decía ayer, lo primero es tener una cobertura de internet a nivel nacional. Hay muchos cabildos en muchas zonas rurales, muchos ayuntamientos en muchas zonas rurales que obviamente no tienen todavía acceso a internet, entonces hay que trabajar por tener un acceso a internet nacional y posteriormente por tener una comunicación directa con nuestras autoridades. También, por ejemplo, el Congreso de la Unión, pues cuando hay sesiones del Senado de la República o cuando hay sesiones en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues se llevan a cabo en vivo y ahí estamos viendo inmediatamente por quién está votando, por qué no están votando,
qué legislaciones se están aprobando, qué nombramientos se están aprobando, etcétera. Lo mismo debe suceder también en todos los congresos estatales. Cada vez que haya sesión en un congreso estatal, pues que se transmite en vivo para que toda la ciudadanía tengamos ese acceso abierto y estemos hablando pues de un parlamento abierto que sabemos exactamente todos los días de las sesiones qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se está aprobando, quiénes están votando a favor, quiénes están votando en contra, pero como les digo, y como dice esta lámina, tenemos que partir de la base de que lo primero que se tiene que hacer es reformar la legislación respectiva para crear legislación que incorpore estos principios de parlamento abierto, gobierno abierto, justicia abierta, ¿no? La legislación debe de buscar una agenda para el parlamento abierto y para crear nueva legislación para tener instituciones en todo el país abiertas, ¿no? En materia de también poderes ejecutivo y judicial, no solamente el tema del legislativo. La institución legislativa debe promover una agenda de gobierno, parlamentos abiertos, en los ámbitos también, como ya lo vimos, estatales y también en los ámbitos municipales. Es muy importante para toda la ciudadanía que conozca exactamente qué es lo que están haciendo todas sus autoridades, porque como yo les dije el día de ayer, seguramente eso sí va a ser muy seguro, nos van a pedir el voto para reelegirse. Entonces, ¿cómo vamos a saber si queremos que este regidor, esta regidora, esta presidenta municipal, este presidente municipal, pues se quiere reelegir? ¿Cómo vamos a saber si queremos votar por él o no? Pues la única forma es ver sus actividades diariamente, ver qué está haciendo, tener una relación directa con estas autoridades. Lo que antes no podía suceder, pues ahora ya no nos da la tecnología. Les digo, ya hay ayuntamientos en el país que celebran sus sesiones vía internet y que sabemos exactamente en ese municipio, en ese ayuntamiento, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que están aprobando las regidoras, los regidores, obviamente la síndica, el síndico y el presidente municipal ahí en sus reuniones. Por ejemplo, creo que el ayuntamiento de Puebla, la capital Puebla, pues ahí ya lo hacen así vía internet y podemos ver en vivo directamente qué es lo que se está discutiendo en ese ayuntamiento, qué es lo que se está aprobando, qué es lo que se está haciendo con el presupuesto, porque también, como les decía ayer, pues luego poco a poco se está trabajando ya para los procedimientos participativos, para las consultas populares que nos están haciendo ya constantemente en diversas ciudades. Y entonces, si hay un presupuesto, pues nos van a preguntar a nosotros, la ciudadanía, en qué se aplica ese presupuesto, pues habrá que ver cuáles son las necesidades específicas de nuestro municipio para votar por algún presupuesto a favor de alguna obra de seguridad, alumbrado, etcétera. Pero pues tenemos que saber cuáles son las necesidades de nuestro municipio. A lo mejor nuestro municipio es muy grande y no sabemos exactamente todo lo que está pasando, pero sí nos van a preguntar en una consulta popular pues en qué se debe de aplicar ese presupuesto que está ahí en el municipio, ¿no? Por eso es muy importante pues, conocer todas las actividades que se están haciendo en el municipio, ¿no? El concepto de gobierno abierto también se relaciona con la justicia abierta, ¿no? Es lo que hemos estado platicando. Debe haber un gobierno abierto, un ejecutivo transparente que nos diga todo lo que está haciendo a nivel federal y a nivel local. También un poder legislativo que nos diga todo lo que se está haciendo, las iniciativas de ley, los nombramientos, es decir, todas las funciones, cómo se aprobó el presupuesto por parte del poder legislativo, pero la justicia abierta también es fundamental. ¿Qué hacen los tribunales, sobre todo los máximos tribunales, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral? Deben de manejar una justicia abierta, saber exactamente qué hacen, cómo aprueban sus asuntos, cómo se publican las sentencias, cómo podemos tener acceso a estas sentencias, cómo podemos tener acceso a la jurisprudencia. Y también, pues muchas veces estos tribunales también nos dicen pues cuáles son nuestros derechos y cómo podemos defender nuestros derechos. Derechos humanos, derechos fundamentales, derechos políticos, cuáles las
cuáles son los derechos que tenemos, qué nos dice la Constitución, qué nos dicen los tratados internacionales y de qué forma nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, podemos hacer valer estos derechos en caso de que se nos vulneren. Toda esta información también nos las tiene que dar una justicia abierta, todos los tribunales, también en las entidades federativas deben de manejar una justicia abierta y decirnos de entrada a la ciudadanía, pues para qué están ahí los tribunales y en qué forma podemos acudir a ellos, tener acceso a ellos y qué derechos nos van a proteger. Eso es muy importante también en el tema de la justicia abierta. Ahora, el tema también de la justicia o el gobierno abierto nos habla de que hay 4 elementos fundamentales que se tienen que cumplir y que nos van a servir para tener un verdadero gobierno abierto. Parlamento abierto o justicia abierta. La transparencia, ¿no? Que se refiere a la posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a la información pública, pero sin solicitarla. Simplemente, por ejemplo, abrimos una página en internet y ahí está la información. Porque si tenemos una solicitud, pedimos un informe, quién sabe cuánto nos contesten la solicitud y cuándo nos contesten ese informe que estamos solicitando. Lo mejor es tener la información directa vía internet, tener la divulgación ahí directa y llegar y acudir a esa información. Que queremos saber algún punto, pues nos metemos a la página de internet de esa autoridad y esa autoridad tenga ahí un capítulo de transparencia y podamos ahí revisar cualquier tema de transparencia ya directamente. Quitar este tema de la solicitud y que a ver cuándo nos contestan y a ver qué nos contestan, sino entrar directamente, ¿no? Por ejemplo, el INE, ¿cuántos consejeros son? Pues entro directamente a la página de internet y me dicen cuántos consejeros son. ¿Cuántas mujeres son? Pues ahí entro directamente y qué convocatorias va a haber para contratar personal en el INE, pues entro directamente a la página y ahí salen las convocatorias y las fechas. Es decir, tener ahí lista toda la información. Eso es verdadera transparencia. No solicitarlo mediante un escrito y a ver si nos contestan o no. La idea es tener ahí directa esa información. Y lo mismo en todas las autoridades. Nuestro ayuntamiento tiene que tener directa la información. Que, por ejemplo, un caso de violencia política en razón de género, ¿a quién puedo acudir en mi municipio? ¿Ante qué autoridad puedo ir? Pues que está ahí directamente la información en el municipio. ¿O a quién puedo llamar? Pues está ahí directamente la información en el municipio. ¿Y qué puedo hacer? ¿Quién me puede asesorar? Tener toda esa información directamente sin tener que levantar el teléfono y que buscar una persona y que me atienda esa persona o que me dé cita a esa persona, sino ya la tecnología nos va a ayudar para tener esa información directamente ahí, ¿no? Yo puedo poner ahí en internet, pues, casos de violencia política de género en el ayuntamiento de Huixquilucan, ¿quién me puede asesorar? Inmediatamente tendrá que salir ahí directamente la información. También otro tema importante del gobierno abierto, pues es la rendición de cuentas. Implica una serie de mecanismos que permite a los gobiernos asumir la responsabilidad de sus actos ante la ciudadanía. Deben de informarnos todo lo que está haciendo cualquier orden de gobierno en su rendición de cuentas. Incluye medidas anticorrupción, políticas sobre conflictos de intereses, auditorías de control externo, interno, medidas disciplinarias, etcétera. Entonces, otro punto fundamental en un gobierno abierto es la rendición de cuenta de todos los poderes y de todos los órdenes de gobierno. Nos tienen que decir qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Sobre todo nuestros representantes. Nuestro presidente municipal o presidenta municipal, pues es el que nos representa a nosotros. Entonces, como representante de nosotros, nos tiene que decir que está haciendo todo. Imagínense que ustedes contraten a un abogado para que les lleve un asunto. Pues, ¿quién nos está representando en ese asunto? Su abogado o su abogada. Imagínense que no les diga todo lo que está pasando en el asunto. Pues, ¿qué abogado o abogada es ese que lo contraté, me está llevando un asunto, pero no me está informando todo lo que está pasando en el asunto? Si vamos ganando, vamos perdiendo, qué pruebas presentamos, qué pruebas nos faltaron, qué dijo la otra parte, qué dijo el juez. Eso es un representante.
Entonces, nuestro representante, presidente o presidenta municipal, es lo mismo, está ahí porque nosotros votamos por él y nos está representando y está trabajando para nosotros, no para él. Acuérdense de la palabra servidor público. Un presidente municipal, una presidenta municipal es un servidor público. Nos tiene que servir a nosotros y nos tiene que representar a nosotros y tiene que tomar decisiones a favor de toda la ciudadanía que representa. Entonces, lo mínimo que puede hacer es tener transparencia en ese ayuntamiento y una rendición de cuentas. Oye, eres mi representante, pues dime qué estás haciendo para yo saber si quiero que en los próximos 3 años siga siendo mi representante o cambiar. Entonces, la rendición de cuentas es fundamental. Luego, otro tema fundamental también es la participación en un gobierno abierto, que tiene que ver con que permitir a la ciudadanía forme parte de procesos en toma de decisiones. Habrá casos donde sí puede hacer ahí, se acude la ciudadanía y toma parte en procesos de decisiones. Esto ya se está implementando actualmente en nuestro país, las famosas consultas populares, la famosa revocación de mandato. Esto es participación en un gobierno abierto de la ciudadanía. Ya tuvimos una primera experiencia en revocación de mandato para la presidencia de la República. También ojalá tengamos la revocación de mandato en un futuro para gobernaturas, etcétera, pero es nuestra participación. Luego, las consultas populares. Es otro tema que debe de fomentarse muchísimo en México, pues que la ciudadanía vía referendos, plebiscitos o consultas populares, pues nos pregunten qué queremos sobre determinado asunto cualquiera, pero nos pregunten. Antes se decía, pues es costosísimo, por ejemplo, instalar casillas cada año para que te preguntemos en qué vamos a ejercer tal presupuesto y la organización de todo ese tema. Pero van a ver cómo sigue el siguiente elemento también de un gobierno abierto, es la tecnología. La tecnología nos va a ayudar muchísimo para fortalecer las consultas populares. Cuando nos pregunten y desde nuestra computadora o desde nuestro celular podamos dar una opinión, pues va a ser muy sencillo y el costo va a ser muy bajo. Y entonces, por ejemplo, si en mi municipio me preguntan, oye, tenemos aquí 1 millón de pesos, ¿en qué lo utilizamos? Vamos a hacer una consulta popular vía internet. Eso no va a costar mucho y ya estamos participando. Para que una democracia se fortalezca constantemente, debe tener la participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental y este tema de referéndum, de plebiscitos, de consultas populares, de revocación de mandato, se debe fortalecer en nuestro país. No estamos acostumbrados a la famosa democracia participativa. Democracia participativa es que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, tomamos parte, formemos parte de la toma de decisiones. Pero en México no hay esa cultura. Apenas se está incorporando. Fíjense, en Canadá, ¿qué pasó? En Canadá hace algunos años, pues ahí en la provincia de Quebec, pues querían separarse de Canadá. Los de Quebec, que son una provincia muy importante y muy fuerte, francesa en Canadá, querían separarse y ser un propio país independiente. Entonces ahorita estaríamos hablando del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá y Quebec. Entonces fíjense lo que pasó. Pues dijo el primer ministro en ese, pues vamos a hacer un referéndum y que la ciudadanía decida, los de Quebec, si se quieren separar de Canadá y formar un país independiente o no. Y se llevó a cabo el referéndum y ¿saben cuál fue el resultado? 52% dijeron queremos seguir en Canadá, 48% dijeron queremos separarnos de Canadá y ser un país independiente. Y se respetaron los resultados. Pero por 2 puntos, nada más, la diferencia entre ser un país independiente y seguir perteneciendo a Canadá. Eso se llama democracia participativa. Eso se llama que las decisiones en un país las tome la ciudadanía. Les digo, en México no tenemos esa cultura.
Pero en Canadá estuvieron a punto de separarse los de Quebec y formar su propio país en un referéndum, en un procedimiento de una consulta popular donde la ciudadanía tendría que decidir algo tan importante como separarse de un país o no. En México tenemos que lograr esto con un gobierno abierto y consultarle constantemente a la ciudadanía una serie de toma de decisiones. Ya tuvimos la primera experiencia. ¿Quieres que siga el presidente o lo revocamos al mandato? Bueno, fue un primer intento, fracasó porque se necesitaba un 40% de los que estaban en la lista nominal y solo participó un 18%, entonces no fue válido esa revocación de mandato, no se cumplió con por lo menos el 40% de la lista nominal, pero poco a poco vamos a ir llegando a esos temas y van a ver como cuando la participación sea vía electrónica, como ese 18% va a subir al 40, al 50, al 60, al 70, al 80. Porque también los especialistas en estos temas nos dicen, miren, cuando las consultas populares sean vía electrónica, va a ser mucho mejor. Como las elecciones. ¿Qué ha pasado con las elecciones en nuestro país desde 1990? Un tema delicadísimo. El IFE nace en 1990. Y a partir de que nace el IFE en 1990, lleva una estadística, el IFE muy puntual, de cuántas personas participan en un proceso electoral, cuántos votan durante un proceso electoral, de los que están en la lista. Y fíjense, de 1990 a 2023, estamos hablando de 33 años, tenemos un promedio de votación de 50%. Y no es una generación, pasa a la siguiente generación y sigue votando el 50%. Pasa a la siguiente generación y sigue votando el 50%. En el 2021, ¿cuántos votaron? Pues en unos estados votó el 35%, en otros el 38%, en otros el 42%. En el estado que más se votó en el 2021 fue con el 48%. Y uno se pregunta, ¿y el otro 50% dónde se quedó? ¿No? Como ya lo hemos platicado. Entonces, nos dicen estos elementos básicos del gobierno abierto. Cuando la tecnología llegue a esos temas, va a subir muchísimo. Inclusive hay un estudio de unos ingleses que vinieron a México a revisar ese tema porque solamente votaba el 50% de la ciudadanía y el otro 50% no votaba. ¿Y saben qué dijeron? Cuando la tecnología avance, cuando el voto sea electrónico, va a votar 90%, no el 50%. 90% de la ciudadanía. Este caso de Quebec votó, creo que el 90 o 92% de la ciudadanía en Canadá. Allá votan el 92%, 94%, 96%. Aquí en México votamos apenas el 50%. Pero bueno, ojalá aquí nos ayude este elemento muy importante de la tecnología, porque los expertos dicen cuando el voto sea electrónico va a votar el 90%. Entonces, cuando las consultas populares sean electrónicas, cuando la revocación de mandato sea electrónica, ojalá subamos de ese 18% a un 50, 60, 70, 80. Pero la participación ciudadana en una democracia es fundamental. Ya las decisiones no la deben de tomar solamente los que nos representan, porque a veces nos representan mal. Las decisiones muchas veces las tendremos que tomar nosotros directamente y que no las tome un senador o una senadora o un diputado o una diputada. A lo mejor en el futuro las decisiones que nos pregunten a nosotros directamente. Que no sea la Cámara de Diputados y Diputados que digan vamos a hacer un puente en vez de un hospital. Que mejor diga la ciudadanía si quieren un puente o quieren un hospital o quieren alumbrado o quieren seguridad. Es decir, muchas decisiones que toman nuestros representantes deben pasar a la decisión de nosotros. Pero la tecnología, les digo, es un elemento muy importante para que todas estas consultas populares que ya se están fortaleciendo en todas las entidades federativas de nuestro país y a nivel federal, bueno, pues que estas consultas populares sean de la forma más accesible, es decir, vía electrónica y que toda la ciudadanía tenga internet para poder ir avanzando en estos temas
de un gobierno abierto, de una ciudadanía bien informada. Y la justicia abierta, pues tampoco se puede quedar atrás. Como les digo, con la pandemia se avanzó muchísimo en este tema de la justicia abierta, porque a partir de la pandemia ya todos los medios de impugnación, todas las demandas, todos los juicios, tanto en la corte como en el tribunal, se pueden presentar en línea y llevar a cabo todo el trámite del juicio hasta la sentencia en línea. Eso habla también de una justicia abierta, porque cuando empezó la pandemia, lo primero que le preguntaron al tribunal, oye, pues si ya cerraste tus puertas, ¿cómo le vamos a hacer para llevar a cabo todo el juicio? Entonces, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el propio Tribunal Electoral empezaron a trabajar a marchas forzadas para emitir diversos acuerdos, porque no se podía legislar, era más urgente el asunto, y antes de tener una legislación, vía acuerdos de la Corte y vía acuerdos del Tribunal, se creó la figura de el juicio en línea. Ahora ya en este plan B de la reforma electoral se está hablando de que ya los juicios en línea se incorporen en la legislación electoral, y está muy bien. Pero esto sucedió en la pandemia, había acuerdos de los propios tribunales donde se dijo va a haber juicios en línea desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia. Pero fíjense, ya la estadística nos dice que siguen presentándose la mayoría de las demandas físicamente. Entonces nos falta avanzar un poco en esta cultura digital, en esta cultura tecnológica, porque teniendo todas las herramientas, una persona prefiere ir al tribunal a presentar la demanda que llevar el juicio en línea. Todavía no tenemos muchos juicios en línea en los tribunales electorales y en otros tribunales del país, entonces hay que estar fomentando este tema de la tecnología, este tema del acceso a la tecnología, para ir tratando de hacer más eficientes la impartición de justicia, y obviamente con una justicia abierta donde el ciudadano o la ciudadana puede decidir si presenta su demanda en el tribunal o presenta su demanda vía un juicio en línea. El concepto individual de la justicia abierta, pues es una forma de gestión pública. La justicia abierta, en pocas palabras, quiere decir hay que revisar y hay que consultar a la ciudadanía a ver qué es lo que necesita la ciudadanía, qué es lo que requiere de los tribunales la ciudadanía, cómo podemos garantizar su protección de todos sus derechos y cómo podemos garantizar también la paz social y fortalecer la democracia. Justicia abierta es el vínculo entre un tribunal y la ciudadanía. Y lo primero que tiene que hacer un tribunal es preguntarle a la ciudadanía qué es lo que necesita de ese tribunal, qué es lo que espera de ese tribunal. Y lo segundo que tiene que hacer ese tribunal es explicarle a la ciudadanía cómo pueden acudir a ese tribunal y qué derechos les va a proteger ese tribunal, dándoles todas las facilidades que sean necesarias a la ciudadanía. Por ejemplo, aquí en el Tribunal Electoral, pues empezaron a llegar muchas personas indígenas que no tenían la información necesaria para defenderse y tampoco tenían la información necesaria para hacer una demanda, y mucho menos los recursos para contratar a una abogada y a un abogado. Y entonces, en atención a esta justicia abierta, decidió el Tribunal Electoral ya por ahí del 2016, en un acuerdo que emitió para evitar si lo aprobaba o no el legislador, mejor más rápidamente lo hizo así el Tribunal Electoral, vio un acuerdo, aprobó que se creara una defensoría para la atención de las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Entonces, actualmente el Tribunal Electoral tiene defensorías en todas sus salas, donde una persona que pertenece a una comunidad indígena puede acudir a esa defensoría de una forma gratuita, se le da asesoría y en su caso se presenta una demanda y se le representa ante el tribunal a esa persona que pertenece a una comunidad indígena. A partir de 2016, simplemente con que la persona demuestre que pertenece a una comunidad indígena, tiene acceso a la justicia y acceso a esa defensoría que puede defenderlo, presentar la demanda y llevar a cabo todo el juicio.
Bueno, posteriormente a esta defensoría, también el Tribunal Electoral, atendiendo a este tema de justicia abierta y para todas las personas, pues esa defensoría se fortaleció el año pasado. Y actualmente esa defensoría no solamente es para personas que pertenecen a comunidades indígenas, ahora la defensoría se abrió para todas las personas que pertenecen a un grupo en situación vulnerable. Cualquier persona que se encuentre en una situación vulnerable, una persona con discapacidad, ¿no? Una mujer, ¿no? Un adulto mayor, etcétera, cualquier persona que se encuentre dentro de un grupo que pertenece a un grupo vulnerable puede acudir ahora a la Defensoría del Tribunal y se le puede asesorar de forma gratuita y en su caso defender también de forma gratuita sobre cualquier derecho político que se le esté afectando a esta persona que pertenece a un grupo vulnerable. Y todo nace del concepto de una justicia abierta y de una consulta que el tribunal le hizo a la ciudadanía. Y el tribunal le preguntó a la ciudadanía, ¿qué requieres? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿No? Y entonces ahí, los primeros que llegaron al tribunal fueron personas que pertenecían a comunidades indígenas, donde decían, se están violentando mis derechos políticos, pero no sé qué hacer. Y entonces se creó la Defensoría, que ahora les digo, ya aplica para cualquier grupo en situación vulnerable. Pero porque el tribunal consultó a la ciudadanía, qué es lo que necesitas, ¿no? Y entonces el tribunal dijo, pues vamos a crear la Defensoría, porque ya nos están diciendo todas las personas que pertenecen a grupos indígenas que se les afectan sus derechos político-electorales, pero no hay quien los pueda defender. Y así como lo hace el Tribunal Electoral, todas las autoridades de nuestro país deben de consultar en un gobierno abierto a la ciudadanía para que tomen las mejores decisiones. Como lo platicamos ayer, desde el Poder Legislativo, oye, si vas a aprobar una nueva ley, pues consulta a toda la sociedad, a los especialistas, a la ciudadanía, a los que van a aplicar esa ley, a los que va a beneficiar esa ley. Consulta a todos antes de que apruebes esa ley. Consulta hasta a los especialistas en derecho constitucional, como lo vimos ayer, para que esa ley que apruebes pues sea conforme a la Constitución y esté relacionada con la Constitución. No vaya a ser que apruebes una ley y luego un tribunal diga pues es inconstitucional esa ley y no tiene validez. Todo eso se debe consultar en un gobierno abierto. Por lo tanto, la justicia abierta, ¿no?, es la información judicial que se ha caracterizado por dar diversa información a la ciudadanía, pero esta justicia abierta tiene que seguir trabajando para que la ciudadanía entienda perfectamente qué es lo que están haciendo los tribunales. Y ahí debemos de empezar en primer lugar, pues con el lenguaje ciudadano. Eso nos lo han dicho muchísimas veces al tribunal, los medios de comunicación, los periodistas. Es que ustedes emiten una sentencia, pero no entendemos todos sus conceptos técnicos. Deben de redactar sentencias con lenguaje ciudadano, que cualquier persona lea la sentencia y la pueda entender. Deben ser una institución abierta y accesible y que cualquier persona entienda cómo resolvió ese tribunal y por qué resolvió así, implementando obviamente un lenguaje ciudadano y obviamente con sentencias más claras y con sentencias mucho más breves. Y vean cómo empezamos. Hace 20 años el tribunal emitía sentencias de 900 hojas. ¿Quién va a leer 900 hojas? Y luego esas 900 hojas no les decían hojas, les decían afoja 27. ¿Y por qué le ponemos afoja 27 si es una hoja normal? No, es que tradicionalmente se le dicen fojas. Y las abogadas y los abogados y los juzgadores les decimos foja 20. No, pues no. Se tiene que decir hoja, porque es lo que entiende la ciudadanía. En la página 27 sucedió tal cosa o dice tal cosa. Es decir, las sentencias deben ser con un lenguaje abierto, con un lenguaje accesible
que lo entienda toda la ciudadanía. Imagínense que a un veterinario le roben su credencial y presente una demanda ante el tribunal. Cuando el tribunal resuelva esa demanda, pues la sentencia la tiene que entender esa persona. No podemos decir en el tribunal, como es veterinario, pues contrata un abogado para que te explique qué dice la sentencia. Pues no. Las sentencias van dirigidas a toda la ciudadanía y entonces las sentencias las debe de entender toda la ciudadanía y no van a leer una sentencia de 900 páginas. Entonces, poco a poco el Tribunal Electoral ha trabajado en esos temas y ahora las sentencias son de 25 páginas, 20 páginas, 18 páginas, etcétera, ¿no? Pero le bajamos de 900 páginas a 25 y un lenguaje completamente ciudadano. Y también otro tema muy importante es el lenguaje incluyente. No podemos decir, así resolvieron este asunto los magistrados del Tribunal Electoral. ¿No había magistradas o qué? ¿Se las robaron? ¿Se perdieron o qué pasó? No, hay que decir, así resolvieron este asunto las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral. Y si es presidenta, es presidenta. Y entonces tenemos que poner a la sentencia, magistrada presidenta, no magistrada presidente, porque es presidente. Y así todas las autoridades, por ejemplo, van a ver que cuando voten, que espero que todos voten en el 2024, van a ver que cuando les den su boleta, va a decir Presidencia de la República. La boleta no va a decir Presidente de la República, va a decir Presidencia de la República, porque puede haber candidatas mujeres. Y la boleta, si van a votar para una gobernatura, la boleta va a decir Gobernatura del Estado. No va a decir gobernador del estado, porque ahora cada vez tenemos más gobernadoras. Entonces no le vamos a poner a la boleta, oye, esta es la elección de gobernador. No, esta es la elección de gobernatura. Esta es la elección del Senado de la República. Esta es la elección de diputaciones federales, no de diputados. Fíjense, ha trabajado tanto en esto el gobierno que hasta ha reformado las últimas reformas constitucionales, ya tienen lenguaje incluyente la Constitución. Ya habla de ministras y ministros, ya habla de magistradas y magistrados, ya habla de senadoras y senadores, aunque todavía la Cámara de Diputados sigue diciendo Cámara de Diputados. Hay que transformar eso. La Cámara no es de diputados. La Cámara se integra con diputadas y diputados. Y entonces te tiene que llamar Cámara de Diputadas y Diputados. No se puede llamar solo de diputados porque eso está mal. Inclusive, creo que solamente hay 3 países en el mundo, como México, donde actualmente de los 500 diputaciones en el Congreso de la Unión, ¿saben cuántas son diputadas? De las 500, curules, porque en la Cámara de Diputadas y Diputados se llaman curules, pues de los 500 curules, 250 son mujeres. Exactamente la mitad. Ningún país en el mundo, 1 o 2 máximo, pueden decir que tiene la mitad de legisladoras. Y en México de 500, 250 exactamente son diputadas. Y en el Senado de la República, ¿cuántas senadoras hay? Son temas muy relevantes, pero muchas veces los desconoce la ciudadanía. Se ha trabajado durante 20 años en el tribunal para este tema de paridad de género en las cámaras. ¿Saben cuántas senadoras hay en este momento de 128? 64. Exactamente la mitad. ¿Y saben cuántos senadores hay? 63. Porque desafortunadamente el año pasado falleció en un accidente un senador. Entonces ya no hay paridad, ya van más senadoras que senadores. Actualmente se está realizando una elección extraordinaria para elegir esa nueva senaduría, porque falleció en un accidente un senador, entonces el INE decidió convocar una elección extraordinaria que se llevará a cabo este año y entonces puede ganar un senador candidato o puede ganar una senadora candidata. Si gana una mujer, entonces vamos a tener 65 senadoras y 63 senadores.
Si gana un hombre, vamos a tener 64 senadoras y 64 senadores. Eso a ustedes quizá les parezca muy normal tener exactamente la mitad de legisladores y legisladoras, pero buscan en el mundo, ningún país europeo tiene la mitad de legisladoras. Estados Unidos no tiene la mitad de legisladoras. Canadá no tiene la mitad de legisladoras. México sí. Y no son poquitos, son 128 escaños y 500 curules. Y tenemos exactamente la mitad. ¿Y qué pasa en las entidades federativas? Hay muchos congresos estatales que tienen más diputadas que diputados. Y ya lo decimos muy normal, ¿no? El lenguaje incluyente y la paridad de género, ya lo decimos muy normal, pero ¿saben qué? Duramos 20 años en el tribunal emitiendo sentencias a favor de la paridad de género hasta que se consiguió después de 20 años, ¿eh? No crean que fue ayer. Sí, adelante, Elizabeth, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, maestro. Una pregunta en el caso concreto que está planteando, en el caso Sí. de que dice que murió un senador o diputado, algo así. Senador. Senador, cierto. 128, 64 de cada género. Eran Si hubiera 64. sido, Falleció uno, quedaron 63 hombres. Así y es. si hubiera sido al revés, ¿Qué en el cosa? caso de las mujeres, y se hace la sustitución y que gana un hombre, entonces ahí se rompería la paridad. ¿Cómo se garantiza o cómo garantiza el sistema eso? Bueno, es que el sistema habla de que hay que registrar 50% de candidaturas, pero hasta ahí llega el sistema. Si la ciudadanía no vota por las mujeres, no van a llegar las mujeres. Los partidos políticos están obligados a registrar 50% de candidaturas. Fíjense, ¿qué va a pasar en el 2024? Los partidos políticos de las 500 diputaciones tienen que registrar 250 mujeres o más, pero no menos. Y en el Senado de la República en el 2024, los partidos políticos tienen que registrar de los 128 senadurías, tienen que registrar 64 mujeres o más, pero no menos. O sea, puede haber más mujeres que hombres en el registro, pero no puede haber más hombres que mujeres en el registro. El tema es que ya después la ciudadanía es la que decide. Es como este caso de la elección extraordinaria en Tamaulipas. A lo mejor se registraron hombres y mujeres. ¿Qué va a llegar un hombre o una mujer? Pues el que decida la ciudadanía en su votación. Pero como dices, Elizabeth, hay muchos casos donde se hace el ajuste y entonces, si hay más hombres que mujeres, se puede hacer un ajuste en representación proporcional. Y entonces se le dice al partido en las listas, tienes que prevalecer las mujeres, para en este caso, pues prevalezcan las mujeres en los órganos, pero finalmente es una decisión de la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, en esta elección extraordinaria, si gana un hombre, pues va a entrar y van a quedar 64-64. Si gana una mujer, pues va a entrar y entonces va a haber más mujeres que hombres, pero ahorita no tiene que hacer ningún ajuste el tribunal, porque si ganara un hombre queda la paridad de género. Si gana una mujer, hay más mujeres que hombres, entonces se está fortaleciendo la paridad de género. En otro caso, como dices muy bien, Elizabeth, si estuviera en riesgo la paridad de género, entonces quizá el tribunal en una sentencia dice, pues para que se privilegie la paridad de género, ¿saben qué? Tienen que registrar puras mujeres en elección extraordinaria, los partidos políticos. Podría suceder, ahorita no se dio el caso, porque pase lo que pase, va a haber 64 mujeres, ¿no? En el futuro, tienes mucha razón, Elizabeth, podría haber algún ajuste del INE o algún ajuste posteriormente del tribunal para fortalecer este tema, no de paridad de género. Pero les digo ahorita, de verdad, en el mundo no nos creen y se tienen que meter al Senado de la República y a la Cámara de Diputadas y Diputados para que vean que efectivamente tenemos exactamente la mitad de legisladores. Ningún país de esos que se dicen superdemocráticos y las democracias más avanzadas, como Inglaterra, Alemania, Francia, el que ustedes quieran, en ningún país tienen la mitad de legisladores. En México sí, pero eso lo desconoce muchas veces la ciudadanía. No saben cuántas senadoras tenemos y tenemos la mitad. No saben cuántas diputadas federales tenemos y tenemos la mitad. Y las suplentes son mujeres. Porque como muy bien dices, Elizabeth, si faltara por algo la propietaria,
El tribunal lo ha dicho muchas veces, la suplente tiene que ser mujer. Si le pasa algo a la propietaria, entra una suplente mujer. Aquí en el caso de la elección extraordinaria del Senado de la República, pues lo que sucedió es que no había suplente. Por eso se tuvo que convocar a una elección extraordinaria, porque este senador que falleció no tenía suplente. Entonces se tuvo que convocar una elección extraordinaria. Fíjense lo que ha dicho el tribunal. Todas las mujeres propietarias tienen que tener mujer suplente, pero todos los hombres propietarios pueden tener hombre suplente o mujer suplente. Esto también para fortalecer este tema de paridad de género, pero afortunadamente, finalmente, como les decía, la decisión la toma la ciudadanía y saben que la ciudadanía está votando por las mujeres. Por eso tenemos la mitad de senadoras y la mitad de diputadas federales, porque la ciudadanía, todas las personas que acuden a votar, están votando por las mujeres. Inclusive tenemos una boleta histórica en el mundo. Ejemplo para todo el mundo, esa boleta es la que se utilizó en Aguascalientes el año pasado, en la elección de la gobernatura, porque es una boleta que está ahí de ejemplo para todo el mundo, porque por primera vez en México, en una elección de una gobernatura, todos los partidos registraron mujeres. Si ustedes revisan la boleta de Aguascalientes del año pasado para la gobernatura, hay puras mujeres candidatas. No hay un solo hombre. Entonces, fíjense cómo vamos avanzando. En Aguascalientes, todos los partidos políticos decidieron de registrar mujer para la gobernatura. Así lo decidieron ellos. Y obviamente, pues actualmente tienen una mujer gobernadora. Pues la consecuencia, si son puras mujeres, pues va a ganar una, la que sea. Y actualmente tienen una mujer gobernadora que, por cierto, fue diputada federal. Le dieron un distrito perdido. Dijeron, pues tú que eres muy jovencita, te vamos a dar este distrito perdido, porque como a los partidos políticos y el tribunal los obligó a registrar mujeres en las distintas elecciones, pues dijeron, te vamos a dar este distrito perdido, tú que tienes 24 años, pues es un distrito perdido, ahí te vamos a registrar a ti, porque tenemos que cumplir con la cuota de género. Pues, ¿qué cree? Que esta persona, esta candidata, ganó la Diputación Federal. Le ganó a un candidato que había sido presidente municipal, senador, no sé cuántas cosas, le ganó esta jovencita de 27 años. Yo me acuerdo muy bien porque fui a dar un curso a Aguascalientes y me la presentaron, me dijeron, es la candidata a diputada federal, tiene el distrito más complicado, que él es el distrito 1 en Aguascalientes, y está muy joven y va con una persona con mucha experiencia, pero bueno, aquí está en el curso, ¿no? Que fui a dar. Y luego resultó que me avisaron ahí mis amigos, pues que había ganado la elección de diputaciones federales. Una jovencita de 27 años. ¿Eh? Después se fue para presidenta municipal de la capital, ganó. Después se religió para la presidencia municipal de la capital, ganó la reelección. Y finalmente se lanzó para la gobernatura y ganó la gobernatura. Se llama Teresa Jiménez, es la actual gobernadora en Aguascalientes. Pero en esa elección de la gobernatura participaron puras mujeres porque la vieron tan fuerte que los demás partidos políticos dijeron, tenemos que registrar también mujeres. Y es la primera boleta, no sé si en el mundo, pero es la primera boleta en nuestro país donde todas fueron candidatas. Y llegó una candidata. Pero no es el primer caso. Por ejemplo, yo que soy de Colima, pues los de Colima siempre presumimos que tuvimos la primera gobernadora en todo el país. Griselda Álvarez fue la primera gobernadora en México, por ahí de los 70s. Pero después siguió costando mucho trabajo, llegaron una de Yucatán, llegó una de Tlaxcala, muy pocas gobernadoras habíamos tenido en México, muy pocas, hasta que llegamos a la crisis, donde solamente estaban las dos Claudias, ¿se acuerdan de la Claudia de Sonora, gobernadora, y la Claudia de la Ciudad de México? Pero Claudia, la gobernadora de Sonora, terminó su encargo, nos quedamos con una sola gobernadora, que ni siquiera era gobernadora, no era la jefa de gobierno, pero con diversas disposiciones legales, disposiciones del INE,
y sentencias del tribunal, se ordenó a los partidos políticos a registrar mujeres a las gobernaturas y actualmente pues tenemos, no recuerdo bien el dato, pero por lo menos debemos de tener 10 gobernadoras mujeres en este momento. Y van a ver que para el 24 vamos a tener, pues no sé, no soy adivino ni nada, pero yo le calculo que para el 24 la mitad de los estados del país van a ser gobernadoras. Porque para allá va la tendencia. Fíjense nada más ahorita en el Estado de México, las dos candidatas más fuertes son mujeres. ¿Qué va a pasar en el Estado de México? Pues tampoco soy mago ni adivino, pero seguramente en el Estado de México la elección que se lleve a cabo en junio, pues la va a ganar una mujer candidata. La que ustedes quieran de las dos, pero las encuestas nos dicen hay dos muy fuertes. Delfina y Alejandra, pues va a ganar una de esas dos. Y entonces vamos a tener otra gobernadora y en el estado con más personas en México. O sea, el estado que tiene la lista nominal más grande es el Estado de México y seguramente vamos a tener una gobernadora. Aquí nos dice Ana Sofía, en Zacatecas en el 2004, también llegó de gobernadora Amalia García, pues fue también una de las pioneras. Zacatecas ha sido un estado con paridad de género en muchos temas. Fue el primer estado, Zacatecas, que tenía más diputadas que diputados el Congreso Estatal. Inclusive una vez que vinieron unos visitantes extranjeros aquí al Tribunal Electoral, después se fueron a Zacatecas a confirmar, fíjense, si había más mujeres que hombres en el Congreso de Zacatecas. Fue el primer Congreso Estatal que tenía más diputadas que diputados. Ahora ya son como 10 o 15, no sé, pero el primer estado que tuvo más diputadas que diputados fue el estado de Zacatecas. Luego en el estado de Zacatecas tuvieron al mismo tiempo presidenta del instituto, presidenta del tribunal, procuradora o fiscal general de la República y también, como dice la compañera, tuvieron una gobernadora también, la primera gobernadora de Zacatecas, Amalia García, ¿no? Es una política muy importante desde hace mucho tiempo y poco a poco los estados han ido recuperando este tema de la paridad de género. En Colima, como les decía, tuvimos la primera gobernadora y ahorita en este momento tenemos la segunda gobernadora y es una gobernadora de 37 años de edad. Muy joven y ya es gobernadora del estado. Ya en Colima tenemos dos gobernadoras mujeres y por ahí va la tendencia en todo el país. Incluso hay legislaciones que quieren, lo está revisando la Suprema Corte, pero hay legislaciones que quieren poner las gobernaturas, la alternancia. Entonces está revisando en la Corte este tema y es decir, quieren poner en la legislación, si ahorita tienes gobernador, la siguiente elección tiene que ser gobernadora y la siguiente gobernador y la siguiente gobernadora. Lo quieren poner ya en la ley. No sé si sea lo correcto, yo creo que eso hay que dejárselo a la ciudadanía, pero sí hay que dejar en la ley que tienen que registrar candidatas mujeres todos los partidos. Por ejemplo, si el año que entra va a haber 9 gobernaturas, pues al partido le vas a decir, de esas 9 gobernaturas, por lo menos en 5 o en 4 tienes que registrar mujer, como sucedió en el 21. Y entonces ya que la ciudadanía decida, pues aquí hay 2 candidatas y 3 candidatos en este estado, pues que la ciudadanía decida si quiere que gane un hombre o una mujer, pero sí estén obligados los partidos a registrar mujeres en la mitad de las entidades federativas para las gobernaturas. Eso ya está para las presidencias municipales. Inclusive aquí el Tribunal Electoral ha abierto convocatorias para contratar personas en el Tribunal Electoral, donde la convocatoria dice puras mujeres. El Poder Judicial Federal también, para secretarios de estudio y cuenta, hay convocatorias de puras mujeres. Para juezas de distrito hay convocatorias donde nada más participan mujeres. Para magistradas de circuito hay convocatorias donde nada más participan mujeres, no pueden participar hombres, para que lleguen más mujeres a las de juezas, de magistradas. Y en la Suprema Corte ya lo hemos estado viendo, los últimos nombramientos desde Peña Nieto han incorporado mujeres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues ya, ¿no? La cereza del pastel en la Suprema Corte fue que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Tribunal Electoral ya hemos tenido 2 presidentas del Tribunal Electoral y en todas las salas regionales
hay magistradas. Y así en todos los ámbitos, también hay que irnos a los ámbitos privados, en las universidades. Yo también ya quiero escuchar que en las universidades la rectora, porque no hemos llegado hasta allá. En lo político hemos avanzado mucho, pero el rector, el rector y el rector, ¿y qué? ¿No hay mujeres o qué? La rectora de la universidad. Y no estaría mal empezar por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Politécnico, y de ahí nos vamos a todos los estados. Pero yo ya quiero escuchar la rectora de la universidad. No lo podemos dejar solamente en el ámbito político, también en el ámbito académico y también en el ámbito privado. Pero eso ya se va a incorporar y no es un tema de decisiones, que simple y sencillamente pues las mujeres están incorporándose en todas las actividades y así debe de ser. Y muchas veces yo, por ejemplo, cuando voy a dar clase a una universidad, que muchas veces me ha tocado, pues salen mejor en los exámenes las mujeres que los hombres, ¿eh? Yo nomás ahí se las dejo de tarea. Y yo que soy de Colima, la Universidad de Colima tiene más egresadas que egresados. Así también se las dejo de tarea, pero se reciben más mujeres que hombres. Desde hace como 10 años ya, ¿eh? Hay más mujeres tituladas que hombres titulados. Entonces es un tema cultural que poco a poco hemos ido avanzando, pero hay otros temas que están muy retrasados, sobre todo estos temas de el gobierno abierto. No es posible que los legisladores aprueben una norma sin consultar con los especialistas. No es posible que el plan B lo aprueben en un solo día. ¿A poco las diputadas y los diputados estudiaron 6 leyes electorales en un día? Ahí tenemos que seguir avanzando, tiene que haber una comunicación con todas las instituciones, pero la primera comunicación que tenemos que tener con todas las instituciones es con la ciudadanía. ¿Qué piensa la ciudadanía del plan B? ¿Qué piensa la ciudadanía que hayan aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados el plan B en un solo día? Sí se consultó a los expertos, pero a la mera hora aprobaron en un día la reforma electoral. Ahí fueron muchos expertos y había un parlamento abierto y se escuchó a todas las voces, pero a la mera hora aprobaron la reforma rápidamente, ¿no? Hay que revisar todos esos temas. Les insisto, hay que ver quiénes son siempre nuestros representantes y qué están haciendo, porque ellos sí están muy pendientes de nosotros y nos van a pedir nuestro voto. Nosotros hay que estar también muy pendientes de ellos, a ver qué estás haciendo, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Yo les digo, sinceramente se los digo así, yo siempre me fijo si viene el camión de la basura o no, y si no viene, ya ando investigando qué pasó. Y luego también me fijo, oye, pues ¿por qué hay un hoyo aquí en la calle? Ya se echó a perder la llanta de mi coche, no, pues ya no voy a votar por esto. ¿Quién tuvo la culpa? No sé, pero se echó a perder mi llanta, ya no voy a votar por esto. Y así, ¿qué hizo el diputado local? ¿Y qué hizo el diputado federal? ¿Y el senador qué anda haciendo? Y luego la gobernadora o el gobernador, por ejemplo, la gobernadora de Colima, las primeras decisiones que tomó cuando llegó al ejercicio del cargo fue: le voy a dar computadoras a todas las niñas y los niños del estado. Les dio una laptop a todas las niñas y niños del estado. En Colima no hay niña o niño que no tenga una computadora que se la dio el gobierno. Bueno, pues ya mejor no se puede, esa es una decisión muy buena, ¿no? Y no estoy diciendo de qué partido, ni les voy a decir de qué partido, porque a mí no me interesa de qué partido son. A mí lo que me interesa es qué está haciendo por la ciudadanía. Pero si a una niña o un niño ya le dio su computadora, bueno, pues ya estamos viendo que es una gobernadora que está pensando en lo más importante: las niñas y los niños, porque ese es el futuro de Colima. No los señores y las señoras, ni los políticos, ni las políticas. No, el futuro de Colima son las niñas y los niños. Hay que empezar por ahí. Los que van a cambiar la cultura política de un país son las niñas y los niños. Nosotros ya pasamos por ahí. Y entonces, si les está dando una computadora a cada uno, bueno, muy bien, ¿no? Pero hay que seguir. A lo mejor nomás hizo eso y ya no está haciendo nada. No, hay que seguir. Por ejemplo, en Colima la seguridad está muy mal. El estado más inseguro de todo el país es Colima y lleva 7 años siendo el estado más inseguro. Ah, pues ahí está muy mal el tema. ¿Qué está haciendo la gobernadora? También hay que ver.
Y así, ¿y qué está haciendo la presidenta municipal? Y es así, así, así. Hay que revisar en nuestros estados, en nuestras comunidades, qué están haciendo por los adultos mayores, qué pasa con las personas con discapacidad. Hay que ver todos esos grupos vulnerables que muchas veces no nos damos cuenta. Y ahí están. ¿Sirven los programas sociales? ¿No sirven? ¿Les sirven a los adultos mayores? ¿De qué forma les sirven? ¿Qué más podemos hacer por los adultos mayores? Ellos ya trabajaron toda su vida, ahora hay que apoyarlos, pero de la mejor forma. Y a irnos a todos los grupos vulnerables y ver qué están haciendo y ver si los vamos a apoyar con el voto, porque se los firmo donde quieran, nos van a pedir el voto otra vez. Son políticos y ahora soy presidente municipal y ahora quiero ser diputado y luego voy a querer ser senador y luego voy a querer ser... Nos van a pedir el voto a cada rato, se los vamos a dar o no. Pero lo primero que tenemos que cambiar en nuestra cultura política es pues ir a votar. Como les digo, si la mitad no va a votar, pues entonces ya todo empezó mal. Todo empezó mal. No crean que todos son como ustedes, que entran a un diplomado, además de todas las cosas que tienen que hacer, están aquí en un diplomado informándose sobre muchos temas. Si todos fueran como ustedes, tendríamos otro país completamente distinto, ¿eh? Pero completamente. Pero no todos son como ustedes. Entonces, ojalá ustedes sean ejemplo para que muchas personas digan, bueno, ¿qué puedo hacer más? ¿Cómo me puedo informar? Pero mínimo voy a ir a votar en la elección. Ahí están mis 6 boletas. Que no las tiren a la basura. Voy a ir a votar y pues bien informado. Le voy a dar una vueltita a la boleta y voy a ver quiénes están ahí atrás de RP, porque también van a llegar esos de RP. Bueno, si es diputados federales, pues ¿qué me cuesta voltear rápido la boleta y ver, pues voy a votar por este partido, a ver quiénes están en la lista de RP? No voy a hacer que por ahí me salga uno que de plano no quiero que llegue y cambie la decisión de mi voto. Pero ¿cuántos volteamos la boleta a ver a los de RP? ¿Saben qué pasa muchas veces? Ni siquiera vemos el nombre del candidato, nomás marcamos el partido. Entonces hay que tener mucho cuidado, la cultura política es muy importante, pero ojo, empieza con las niñas y con los niños. Y no crean que en la escuela, empieza desde la familia. La educación que se le dé a un niño o una niña dentro de la familia va a aplicar para toda su vida. Y luego la de la escuela. Y ese es el futuro de nuestro país. No crean que López Obrador ya es el futuro de nuestro país. Ahí le quedan 2 años y dijo, yo ya me retiro. Y háganle como quieran. ¿Dónde está el futuro? En las niñas y en los niños. Entonces hay que plantearnos, hay que trabajar para eso. Y les digo, ustedes para mí, pues los quiero felicitar y son un gran ejemplo. Ya van a terminar este diplomado, ojalá entren después a otro diplomado, pero si son un ejemplo, si tienen hijos, son un ejemplo para sus hijos. Y si tienen papá y mamá, son un ejemplo también para su papá y mamá y son un ejemplo para toda la sociedad, porque están aquí sin ninguna necesidad y yo les aseguro que todos tienen actividades y ocupaciones este día y sin embargo están aquí en la última sesión tratando de informarse sobre diversos temas. Pero ¿cuántos son ustedes? ¿Cuánta es la población en nuestro país, no? Entonces, ojalá poco a poco, pues cambiamos la cultura política de nuestro país y poco a poco, pues por lo menos rompamos esa barrera de 33 años de que solo el 50% sale a votar y el otro 50%, quién sabe qué pasó, pero no salió a votar, porque además saben qué pasa con el otro 50%, sí tiene la credencial en su bolsa o en su cartera. Ahí está, pero no la utilizaron el día de las elecciones. Entonces tenemos que empezar por ahí y luego votar de una forma bien informada y luego exigirle a nuestras autoridades y ver qué están haciendo nuestras autoridades y hablarles de este tema de gobierno abierto. Oye, dime qué estás haciendo, porque a lo mejor estás haciendo cosas muy buenas, pero yo no sé. Y entonces luego me vas a pedir el voto y yo tengo que ver si voy a votar por ti nuevamente o ya no voy a votar por ti, o a lo mejor no voté por ti, pero ya me convenciste y ahora sí voy a votar por ti, etcétera, 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 ¿no? Pero son temas de gobierno abierto para tener, sobre todo, eso es la importancia del gobierno abierto, tener la información de qué está sucediendo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Tenemos que revisar todo eso. Y tener, pues, este tema, ¿no? Llegar a este tema de la democracia deliberativa. Es decir, discutir los diferentes temas, pero no solamente que se discutan en el Congreso de la Unión, sino discutirlos primero la ciudadanía.
y cuando si lleguen acuerdos por parte de la ciudadanía, pues comunicarle al Congreso de la Unión, oye, los acuerdos de la ciudadanía son estos, ¿no? Ya ven lo que ha pasado ahorita, que con el INE, pues la mitad de la ciudadanía está de acuerdo que siga el INE, la mitad de la ciudadanía está de acuerdo que haya una reforma electoral y creen otro instituto. Luego, muchas partes de la ciudadanía quiere que sigan los soples, otra parte de la ciudadanía no quiere que sigan. Hay que discutir todos esos temas, que revise el Poder Legislativo todos esos temas y que aprueben normas pues más sólidas, más fundamentadas y que escuchen a la ciudadanía. El Poder Legislativo debe escuchar a la ciudadanía, el Poder Ejecutivo debe escuchar a la ciudadanía y también el Poder Judicial debe escuchar a la ciudadanía. Les digo que aquí en el tribunal hace 20 años los periodistas nos decían, no le entendemos nada a tu sentencia. Y en el tribunal tienen 20 años las magistradas y los magistrados trabajando para emitir sentencias más breves, más claras y con lenguaje ciudadano. Y ha servido porque de 900 hojas le bajamos a 25. Y vean las sentencias, entren a internet, revisen una sentencia del tribunal y van a ver que prácticamente le van a entender a todos los argumentos, porque son argumentos ciudadanos. Si vamos a utilizar palabras en latín, pues por lo menos poner entre paréntesis qué quiere decir en el castellano o en el español esa palabra en latín, y etcétera, etcétera, etcétera. Párrafos breves. Luego uno iba antes con el MP y presentaba una denuncia y el MP pues parece que no conoce los acentos ni los puntos y apartes y todo era seguido. Eran párrafos de 20 páginas. Y claro, los expertos nos dicen un párrafo no puede tener más de 6 renglones. Si tienes una idea muy grande, divídela en 2 párrafos. Pero si ya vemos en un documento el que ustedes quieran, un párrafo con 10 renglones seguidos, ya está mal. Mejor le ponemos 5 y 5. Va a quedar más claro, más breve y nos los va a entender sobre todo la ciudadanía. Pero fíjense, al tribunal, eso le dijeron los periodistas. En atención a un tribunal abierto que les preguntó directamente a los periodistas, oigan, pues ¿cuál es su problema? Pues nuestro problema es que no entendemos sus sentencias. Y nosotros somos el puente, nosotros le vamos a explicar a la ciudadanía mañana qué resolvió el tribunal. Pero si no entendemos qué resolvió el tribunal, ¿cómo le vamos a explicar a la ciudadanía qué fue lo que... Y entonces el tribunal entendió ese tema de los medios de comunicación y fue trabajando este tema de las sentencias hasta que llegamos, les digo, a sentencias de 25 páginas. Y así todas las autoridades, estos son ejemplos que yo he vivido, pero todas las autoridades deben trabajar a favor de la ciudadanía, a favor de los grupos de los medios de comunicación, pues que son el puente. Cualquier comunicación que tenga una autoridad, pues será vía los medios de comunicación. Y también hay que tener, por ejemplo, en estos temas, mucho cuidado con las redes sociales, porque las redes sociales luego va a aparecer esa figura que no me gusta como le dicen, las fake news, ¿no? Hay que decir noticias falsas porque estamos en México, fake news y no sé qué, noticias falsas. Ese es el problema también que tenemos mucho con los gobiernos abiertos, donde luego se manejan una serie de noticias falsas y la verdad es que muchas personas en el mundo, no solamente en México, creen que son ciertas esas noticias falsas. Las redes sociales son un problema muy delicado en el mundo porque muchas veces pues emiten una serie de noticias falsas y noticias falsas que se las cree la ciudadanía. Y por ejemplo, en tema de elecciones, pues puede cambiar la decisión de un voto de una persona por una serie de noticias falsas que ni siquiera son verdaderas, pero están ahí, se las cree la ciudadanía y entonces cambian el sentido de su voto con base en una noticia falsa. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hay que siempre consultar a los medios de comunicación que son más serios, que manejan una línea editorial, que conocemos a la persona que está escribiendo o está dándonos esa noticia, porque si nos metemos al mundo de las redes sociales, nos pueden confundir mucho y podemos caer en el error. Porque ¿quién publicó eso? ¿Quién sabe? ¿Es cierto o no? ¿Quién sabe? Pero muchas veces, pues los algoritmos nos llevan a tomar una decisión equivocada. O sea, hay que tener mucho en cuenta también ese tema de la tecnología. Los gobiernos abiertos deben de dar una serie de informaciones, pero hay que estar pendientes de que esa información
sea directamente de esa institución y no sea una información falsa haciéndose pasar por esa institución, pero que en realidad no sea una información directa de esa institución, ¿no? También ahorita estamos en esos problemas con la tecnología, porque hay que ver en todos los casos si esa noticia es verdadera o es falsa. Hay que consultarla con medios de comunicación más serios que simple y sencillamente las redes sociales, ¿no? Y fíjense, ya desde hace algún tiempo, algunos académicos muy importantes pues están trabajando sobre, en todo el mundo, sobre fortalecer las democracias en todo el mundo y fortalecerlas con nuevos mecanismos de participación. Ya Bobbio hablaba desde ese tiempo, en esto, este filósofo italiano muy importante, ya nos hablaba de nuevos mecanismos de participación, es decir, democracia participativa. Bobbio dice que no hay que dejarle todas las decisiones a los representantes, a nuestros representantes en el Congreso de la Unión y en el Congreso estatal. Hay que tomar decisiones ya directamente. Entonces, en la legislación se tiene que crear nuevos mecanismos participativos, donde nos consulten a nosotros directamente cualquier tema, como la experiencia que ya tuvimos, que les decía en la revocación de mandato. ¿Quieres que siga el presidente o no quieres que siga el presidente? ¿O quieres que siga la gobernadora o no quieres que siga la gobernadora? Y de ahí otra serie de consultas populares muy importantes, por ejemplo, los programas de educación que hay en las primarias, en las secundarias, pues a lo mejor nos podrían pedir nuestra opinión a la ciudadanía y nosotros en una consulta popular, pues dar ahí nuestra opinión, pues para que sepan, ¿no? Los legisladores y sepa el gobierno federal, pues qué está pensando la ciudadanía sobre los programas de educación, ¿no? Los temas fiscales, los impuestos, ¿qué estamos pensando? Es que en realidad para fortalecer una democracia en un país se tiene que consultar a la ciudadanía, como sucede en Canadá o como sucede en Inglaterra. Les digo, en Inglaterra les preguntaron, ¿quieren salirse de la Unión Europea? Y también en un resultado cerradísimo, la mayoría dijeron que sí. Y como el primer ministro en ese tiempo no se quería salir de la Unión Europea, pero la ciudadanía decidió que sí, pues se salió de la Unión Europea y renunció a su cargo. Porque si dijo, si la sociedad no está de acuerdo con mis decisiones, pues no me queda más que renunciar a mi cargo. Y hace poco, como les platicaba, también en Reino Unido tuvieron una primera ministra que duró 2 semanas o 3 nada más, porque empezó a tomar decisiones con donde la sociedad, la ciudadanía en Inglaterra no estuvo de acuerdo con esas decisiones y entonces empezó a presionar al gobierno y al parlamento para que la quitaran de primera ministra y duró 3 semanas y se fue, porque ella dijo, si no me apoya la ciudadanía me voy y se fue. ¿Cuándo vamos a llegar a México a esa cultura? Pues nos falta mucho, pero eso se llama democracia participativa. La ciudadanía toma decisiones tan importantes como quitar un primer ministro o en Canadá, como que una provincia se vuelva un país independiente. Nos falta mucho en México, pero hay que empezar poco a poco. Ya aquí en la Ciudad de México se hacen procedimientos de consulta participativa, mecanismos de consulta cada año. Se le pregunta a todos los que viven en la Ciudad de México, aquí hay un presupuesto participativo, ¿en qué quieres que lo utilicemos? Y ahí vienen 5 opciones en la boletita y uno pone una de las 5 opciones y entonces ya ahí se toma la decisión ciudadana, si ese dinero va para seguridad, si ese dinero va para salud, etcétera. Pero lo decide directamente la ciudadanía. Ya no es que las diputadas y los diputados de la Ciudad de México digan, pues el presupuesto se va a ir para este tema. Y así, por ejemplo, pues que nos consulten, queremos el Tren Maya o no, pues que nos consulten a toda la ciudadanía. Y que queremos esto y que el aeropuerto y que no sé qué y lo nuevo que se vaya a hacer, pues que nos pregunten, oye, tenemos que hacer esta obra que cuesta tanto dinero, pero puede ser esta o esta, ¿cuál quieres de las tres? En fin, o quieres más becas para los jóvenes en vez de tener un tren, o quieres lo que sea, pero poco a poco, y les digo, la tecnología nos va a ayudar mucho en estos temas porque sí es muy costoso, hay que reconocerlo, todos estos procedimientos de participación ciudadana, todas estas consultas populares, la revocación de mandato, pues hay que instalar casillas, hay que poner ahí personal que reciba los votos
y que cuente los votos, etcétera, o las opiniones o lo que sea. Entonces, cuando la tecnología nos ayude y ya sea electrónica, pues va a cambiar todo, empezando por las elecciones, como les decía. Cuando votemos con voto electrónico, van a ver que va a cambiar muchísimo la afluencia de votación. Yo les aseguro que el día que se apruebe el voto electrónico a nivel federal, en esas elecciones va a votar el 70 al 80%. Lo que no hemos logrado en 33 años, lo vamos a lograr cuando se apruebe el voto electrónico. No sé exactamente cuándo, pero cuando se implemente el voto electrónico y seguramente posteriormente al voto electrónico se va a incorporar los mecanismos participativos de la ciudadanía también vía electrónica y ya se acabó el problema. ¿Quieres un puente o quieres un hospital? Aquí contesta en tu celular, tienes una semana. O contesta desde computadora, tienes una semana. O si no tienes celular, ni computadora, ni internet, pues ve a tal oficina del INE o del OPLE y ahí te van a prestar una computadora y emites tu voto. Y entonces ya vamos a tener la decisión de la ciudadanía, que finalmente así empezamos, ¿no? Los romanos y luego los griegos decían, es que no cabemos todos aquí en este estadio, lo que sea, entonces pues vamos a tener que elegir a nuestros representantes porque ya somos muchos. Por eso nacieron los senadores y los diputados, porque nosotros no podemos juntarnos en ningún lado donde vamos a caber, pero ahora ya con la tecnología y con el voto electrónico, no tenemos que juntarnos en ningún lado y podemos dar nuestra opinión directamente desde nuestra computadora y no tiene que ser una decisión de las senadoras o de los senadores o de las diputadas o los diputados. Nos puede preguntar el gobierno federal o el gobierno estatal directamente a nosotros qué opinamos y qué queremos y que lo decida la mayoría, sin representantes. Ojo, necesitamos representantes para otras cosas. No digo que desaparezca el Senado, ni las cámaras, ni los congresos, pero para muchos temas ya que nos consulten a nosotros directamente. Y entonces, pues nos dice, fíjense, Bobbio, ya que es un académico, un filósofo italiano muy importante, ya desde hace mucho tiempo ha dicho, hay que fortalecer la democracia con nuevos mecanismos participativos, cuyo elemento más importante es la extensión de la democratización, ¿no? Entonces, esta es una de las vías para fortalecer la democracia en todo el mundo, los procedimientos o los mecanismos participativos de toda la ciudadanía directamente, ¿no? Y como les decía también, bueno, ya relacionado con la justicia abierta de los tribunales, pues la sentencia es un acto de comunicación. En la sentencia, pues se dice, no vamos a ver todo lo que pasó en el asunto. En la sentencia solo vamos a resolver el asunto. Ganaste, no ganaste, tu agravio es fundado o infundado, se anula o no la elección, pero que nos entienda claramente toda la ciudadanía lo que estamos diciendo. En las resoluciones de cualquier autoridad administrativa, también la resolución la tiene que entender directamente toda la ciudadanía. ¿Por qué resolvió así el INE? ¿Por qué resolvió así el OPLE? ¿O por qué se resolvió así transparencia? ¿O por qué resolvió así la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues que entiendan exactamente qué dice nuestra resolución. Y que no sea de 900 hojas, porque yo sí les aseguro que en este 2023 nadie va a leer las 900 hojas. Todo el mundo va a leer al final cómo se resolvió, ganamos o perdimos. Bueno, si todo el mundo va a leer el final, pues hay que hacer documentos lo más sencillo que se pueda. Y eso hay que trabajarlo y cuesta mucho trabajo, no creo que es tan sencillo. Porque cuando a mí, por ejemplo, el magistrado me dijo, esto de 5 hojas, hazlo en una, duré todo un día tratando de, lo que decían 5 cuartillas, lo dijera una sola cuartilla, pero lo logré y ya todos los demás, ya nada más era una cuartilla. O sea, cuesta mucho trabajo, pero sí se logra, porque acuérdense que si algunos de ustedes son abogados o abogados, somos bien rolleros y nos cuesta mucho trabajo quitarle argumentos a las cosas. Nos encanta esa palabrita de a mayor abundamiento para subrayar lo anterior, y a mí un magistrado me regañó, dilo una sola vez, porque si lo dices dos, como que estás dudando. ¿Para qué lo subrayas? Nomás una vez. ¿Para qué a mayor abundamiento? Nomás dilo una vez. No quiero 5 hojas, quiero una, y me costó mucho trabajo.
hasta que hice una sola hoja. Y a partir de ahí, ya todo es en una hoja, todo es una cuartilla. Y luego los artículos, que tienes que hacer un artículo de investigación. A uno pensaba que si el artículo tenía 100 hojas, ¿cómo investigó? No, que tu artículo tenga 10. Nadie va a leer las 100. Que tenga 10, pero muy claro y que se envíe perfectamente el mensaje. Acuérdense que nos decían en las universidades, no, tienes que hacer una tesis de tu licenciatura, pero mínimo deben ser 150 cuartillas. Y de esas 150, creo que 120 eran antecedentes. ¿Pero para qué? Y entonces pensábamos que si nuestra tesis era de 150, investigó mucho. Pero una tesis de 30, no investigó nada, ¿no? Ahora las tesis deben ser de 30 páginas, pero exactamente queriendo decir uno lo que tiene que decir. No hay por qué escribir un artículo de 100 páginas, nadie lo va a leer. Los artículos deben de ser de 10, máximo 15. Entonces la ciudadanía va a leer ese artículo con lenguaje ciudadano y ir al grano. Nada de que a mayor abundamiento para subrayar lo anterior. No, a qué es lo que quieres y decirlo claramente con lenguaje ciudadano. Van a ver que poco a poco los libros ya no van a ser de 300 hojas, van a ser de 100, luego van a ser de 50 y luego los libros van a ser 20 páginas donde se dice claramente cuál es la idea y punto. Y todo lo demás serán solamente referencias. Si quieres consultar mejor, pues acude a tal libro, o si quieres saber de este tema, acude a tal libro, pero ya no lo plasmamos en nuestros documentos, en nuestros artículos. Entonces, este es tener una mejor comunicación desde donde sea con la ciudadanía. Nosotros hay que pensar, ¿quién va a leer esto? Y cuántas hojas quisiera ver esa persona que va a leer eso y cuánto tiempo tiene esa persona para leer eso. Si vamos a hacer un libro o a escribir un libro de 300 hojas, pues tenemos que estar seguros que esa persona va a leer las 300 hojas, a quien va dirigido. Y si no, ¿para qué lo hacemos de 300 hojas? Hay que ponernos del otro lado de la barrera siempre. Si vamos a hacer una sentencia, pues que la sentencia sea de 25 páginas. Si vamos a hacer una demanda, voy a impresionar al juez y le voy a poner 300 páginas a la demanda. No, el juez ya no se va a impresionar, el juez va a buscar los agravios y punto. Y si hay agravios repetitivos, no los va a repetir el juez. Va a decir el agravio 1, el 7 y el 8 dicen lo mismo. Me hubieras puesto nomás un agravio, ¿para qué me pones 3? Si dicen lo mismo. Entonces las demandas también deben ser muy claras, los argumentos muy claros, decir exactamente al tribunal qué se quiere. Eso le va a ayudar muchísimo a la jueza o al juez para resolver. No necesitamos tampoco demandas de 300 páginas, no necesitamos sentencias de 300 páginas, no necesitamos tesis de 300, nada, hay que ser muy claros y muy específicos. El lenguaje moderno nos dice lenguaje ciudadano, lenguaje incluyente y lenguaje breve. Los discursos igual. No voy a dar una clase de 300 horas, digo de 300 horas, porque después de las 2 horas ya nadie me va a entender nadie y ya nadie me va a escuchar. Mejor doy una clase de 45 minutos muy clara, muy breve, listo, que se manden directamente los mensajes. Y así todo hay que ir trabajando, ¿no? Pero siempre pensar en los medios de comunicación y en a quién le voy a comunicar esa idea, esa sentencia, esa demanda, etcétera. Ir poco a poco trabajando así como autoridades abiertas, pero les digo, no hay que dejarlo en un gobierno abierto, también hay que dejarlo a otras autoridades académicas o al también a la iniciativa privada, pues todo debe ser ya más transparente. Absolutamente todo debe ser más transparente, todos deben dar rendición de cuentas, etcétera. Es decir, todo esto que hemos platicado y todo lo que han visto en otras diferentes sesiones. Por ejemplo, aquí el tribunal, ya para terminar, pues muchas veces cómo comunica sus sentencias, pues con lenguaje claro para la ciudadanía, como les decía, extensión razonable, lenguaje claro, estructura adecuada, argumentación sólida. Aquí hay diversos artículos del tribunal, por ejemplo, este manual para redactar sentencias que escribió la Sala Regional Monterrey, ahí nos explica todos estos temas. Letra sencilla, se pueden incluir imágenes en sentencias, ¿quién dice que no? Puede haber cuadros comparativos en sentencias también. Se pueden utilizar mayúsculas, pero lo menos mayúsculas que se pueda.
¿no? Se pueden evitar palabras sofisticadas o técnicas, hay que evitar también transcripciones largas, podemos usar doctrina en una sentencia, pero hay que ser breves, hay que también incluir jurisprudencia, pero no todo lo que dice la jurisprudencia, simplemente el argumento central de la jurisprudencia, hay que evitar latinismo, los párrafos deben ser con una sola idea principal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo ha trabajado el Tribunal Electoral, inclusive se ha cuestionado mucho el Tribunal Electoral por el lenguaje incluyente, por qué dices magistradas y magistrados, por qué dices diputadas y diputados, si así no lo dice la Constitución, pues por un lenguaje incluyente. Inclusive, pues hay otros especialistas que dicen el lenguaje incluyente está mal, pero no, lo que se trata con el lenguaje incluyente es de visibilizar a las mujeres. Y a lo mejor está mal, a lo mejor no está mal, a lo mejor es incorrecto, a lo mejor no es correcto, pero hay que visibilizar a las mujeres. No puede ser que en este momento veamos una sentencia que diga así lo resolvieron los magistrados y haya ahí magistradas en ese tribunal. Si hay magistradas, se va a decir así lo resolvieron las magistradas y los magistrados. Y todo yo he escuchado muchas diputadas que dicen, estoy aquí en la Cámara de Diputados. Ah, pues entonces tú no cuentas o qué. Es que así dice la Constitución, no, pues tú tienes que decir, estoy aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados, más tú que eres diputado. Y dirigirte a las diputadas y a los diputados, no, no, señores diputados, ¿y qué no hay diputados? No, señoras diputadas y señores diputados, presidenta del tribunal o jueza de distrito o lo que sea, ¿no? Todo eso ha trabajado el tribunal. Y también nos dijeron, fíjense una vez los periodistas, oigan, pues darnos un resumen de su sentencia. Y entonces el tribunal ha trabajado estos temas que se llaman infografías. Si ustedes se meten a las redes sociales del tribunal, van a ver esta infografía. Vean, en esta sola infografía se explica todo un asunto, cómo se resolvió. Desde el número de expediente, qué pasó, cómo lo resolvió la sala superior, por qué confirmó ese asunto y cuál es la conclusión. Todo esto les puede llegar directamente en automático a sus redes sociales de los asuntos relevantes que resuelve la sala superior. Vean cómo es el lenguaje ciudadano, vean cómo es muy breve. Ustedes leen esta nota, que es una infografía, y van a estar enterados exactamente de por qué se resolvió ese asunto así. Y listo, y no hay que leer una sentencia de 300 páginas. Esta es otra infografía y constantemente en todos los asuntos relevantes, el tribunal, si se meten a sus redes sociales, van a encontrar todas estas infografías donde se dice rápidamente en qué consistió el asunto y cómo se resolvió con lenguaje ciudadano y con comunicación para toda la ciudadanía. Esto lo puede leer cualquier persona y cualquier persona lo va a entender. No hay que ser abogadas ni abogados ni especialistas en materia electoral y vamos a entender por qué resolvió ese asunto así el tribunal. Y así en muchas cosas ha trabajado el tribunal. Por ejemplo, hay una sesión, pues cuántos asuntos hay en esa sesión, etcétera, ¿no? Pues el tribunal ha trabajado mucho en todos estos asuntos. Y bueno, el cabildo abierto, con esto terminamos, ya les platiqué, pues por lo menos lo que deben de hacer en los ayuntamientos, en los cabildos, cuando hay sesiones, es transmitirlas en vivo. Ya lo han hecho algunos ayuntamientos, como lo hace el de Puebla, pero ojalá esto sucediera en todo el país. Pero tenemos que empezar con lo que nos prometió nuestro presidente de la República, que vamos a tener internet antes de que termine su encargo en todo el país. Una vez que tengamos internet en todo el país, entonces sí se podrá emitir una norma donde se les exija a todos los ayuntamientos transmitir vía internet todos sus cabildos y todas sus sesiones. Pero hay que empezar por el internet en todo el país y después de exigir este tipo de información a todos los cabildos. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos esta presentación. Si alguien me escribe a mi correo electrónico que está al principio, como les dije ayer, si alguien me escribe aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx, yo inmediatamente, bueno, en cuanto tenga tiempo, les contesto el correo mandándoles esta presentación. Y también quiero decirles que estoy a sus órdenes, no solamente en este diplomado que ya terminaron y los felicito, sino estoy siempre a sus órdenes. Cualquier duda que tuvieran sobre la Escuela Judicial Electoral o cualquier duda que tuvieran sobre algún tema electoral, con todo gusto podemos platicar en mi correo electrónico. También está en mi Twitter ahí estoy en comunicación con ustedes en cualquier momento. De verdad, con toda confianza, cualquier duda que tuvieran en la materia electoral,
con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico y en cuanto yo tenga oportunidad, con todo gusto les contesto. Y termino diciéndoles, los felicito de verdad porque han concluido este diplomado. Es un esfuerzo adicional que ustedes hacen todos los días y como les dije hace rato, si todas y todas fueran como ustedes, tendríamos un país muy diferente, pero ustedes están poniendo el ejemplo y de verdad los felicito y ojalá puedan entrar a algún otro diplomado. Si entran a otro diplomado de la EGE, seguramente ahí nos volveremos a ver, pero si no, siempre estaré a sus órdenes en mi correo electrónico. Muchas gracias a todas y a todos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego, un abrazo. Gracias, Liliana, Ana Sofía, muchas gracias, Raúl, Gracias, maestro. Isabel, Gracias. Fernando, Mauricio, José, y a todos los que no veo, les mando un fuerte abrazo.